Nunca tuve miedo de entregar una carta, no en 42 años, llevando sobres, de mano en mano, por estas calles de tierra y piedra que conozco mejor que las líneas de mi propia palma. Pero aquel martes de noviembre, cuando el sol apenas comenzaba a pintar de oro pálido los tejados de las casas viejas, cuando el viento traía ese olor a tierra húmeda que anuncia la llegada del invierno, mis dedos temblaron al sostener un sobre amarillento que no debería existir. Era apenas un rectángulo de papel gastado, con una caligrafía que parecía venir de otra época, pero algo en esa carta despertó en mí un miedo que no sabía que habitaba en mi pecho, un miedo silencioso, pesado, como el que se siente al pararse frente a una puerta que no debería abrirse, frente a una verdad que llevamos años evitando. Mis manos, acostumbradas a sostener cartas de amor, facturas, postales de lugares lejanos, documentos oficiales que cambian destinos, de pronto parecían las de un niño asustado. Y lo peor de todo es que no sabía por qué. Mi nombre es Esteban Aguirre, y soy el cartero de San Vicente de las Sombras, un pueblo que muchos ni siquiera encuentran en los mapas modernos. Llevamos ese nombre desde tiempos de la colonia, cuando las montañas proyectaban sus siluetas enormes sobre el valle al atardecer, cubriéndolo todo con sombras azules y moradas que parecían dedos de gigantes. Aquí el tiempo transcurre diferente, más lento, como si los relojes obedecieran otras leyes. Las mismas familias han vivido aquí durante generaciones, en las mismas casas de adobe y tejas rojas, cultivando las mismas tierras, contando las mismas historias alrededor del fuego cuando llega la noche. Si estás escuchando esto ahora, si algo en estas palabras te ha tocado el corazón, te invito a que te quedes conmigo en este viaje. Suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones, porque las historias que comparto aquí son reales, vienen del alma de pueblos como el mío, de cartas que guardan secretos que el mundo necesita conocer. Deja un comentario contándome si alguna vez has sentido miedo de algo que no puedes explicar, ese tipo de miedo que no viene de afuera, sino de lo más profundo de tu ser. Porque eso fue lo que sentí aquella mañana. Y lo que descubrí después cambió para siempre la forma en que veo mi trabajo, mi vida y el poder que tienen las palabras escritas en un papel. He sido cartero desde que tenía 23 años. Mi padre también lo fue, y el padre de mi padre antes que él. Es una tradición familiar que se transmite como un oficio sagrado, porque en pueblos como San Vicente, el cartero no es solo quien entrega correspondencia. Somos confesores sin sotana, testigos silenciosos de las alegrías y tragedias que llegan envueltas en sobres. Sabemos quién espera noticias de un hijo que emigró al norte, quién aguarda la respuesta de un amor que se fue sin decir adiós, quién recibe cada mes el sobre con dinero que mantiene viva la casa. Conocemos los secretos sin leerlos, los adivinamos en el temblor de las manos que reciben, en las lágrimas que se asoman cuando reconocen una letra familiar, en los suspiros de alivio o desesperación que escapan de labios que creían estar solos. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. Me levanté antes del amanecer, como siempre, cuando el cielo todavía era una sábana oscura salpicada de estrellas que parecían alfileres de luz. Mi esposa, Clemencia, ya había preparado el café, ese café negro y fuerte que me acompaña desde hace 28 años de matrimonio. El olor llenaba nuestra pequeña cocina, mezclándose con el aroma del pan recién hecho que mi vecina, doña Rosario, hornea cada madrugada. Esos olores son parte de mi rutina, anclas que me conectan con lo cotidiano, con lo seguro. Me vestí con mi uniforme azul marino, el mismo que uso cada día, gastado pero limpio, planchado con cuidado por Clemencia, que insiste en que un cartero debe verse digno, porque lleva consigo la dignidad de las palabras de otros.
Me puse mi gorra con el escudo del servicio postal. Me colgué al hombro la bolsa de cuero marrón que heredé de mi padre, esa bolsa que huele a papel viejo y a años de historias. Y salí a la calle justo cuando los primeros rayos de sol comenzaban a colarse entre las montañas. San Vicente despierta despacio. Primero se encienden las luces de las cocinas, pequeños cuadrados amarillos en la oscuridad que van multiplicándose como luciérnagas. Luego se escucha el canto de los gallos, ese sonido ancestral que marca el inicio del día. Don Próspero abre su tienda de abarrotes, bajando las cortinas metálicas con ese ruido característico que resuena en las calles vacías. Doña Mercedes riega las plantas de su jardín, moviendo la manguera en arcos que atrapan los primeros rayos del sol, creando pequeños arcoíris. El señor Gutiérrez, el panadero, ya está en su horno desde las 4 de la mañana, y el olor a pan dulce flota en el aire como una bendición. La oficina de correos está en la plaza principal, frente a la iglesia de San Vicente Mártir, esa construcción de piedra gris que tiene más de 300 años y que ha visto pasar generaciones enteras. El padre Anselmo siempre está barriendo las escalinatas cuando yo llego, y nos saludamos con un gesto de la cabeza, ese saludo silencioso entre hombres que conocen el valor del silencio. Abro la puerta de madera pesada de la oficina postal, y el olor me recibe como un abrazo. Papel, tinta, polvo de años, madera vieja, ese perfume indefinible que solo tienen los lugares donde se guardan palabras. Josefina, mi compañera de trabajo desde hace 15 años, ya había clasificado la correspondencia del día. Es una mujer menuda, de pelo gris recogido en un moño apretado, con lentes que siempre se deslizan por su nariz. Tiene una memoria prodigiosa para nombres y direcciones, puede recitar de memoria el árbol genealógico de cada familia del pueblo. Ese día me miró con una expresión extraña cuando entré, como si quisiera decirme algo pero no supiera cómo empezar. Las cartas estaban sobre la mesa de clasificación, como siempre, facturas de la compañía eléctrica, sobres oficiales del gobierno, revistas, paquetes pequeños, algunas cartas personales. Comencé a organizarlas por ruta, ese proceso mecánico que he hecho miles de veces y que mis manos realizan casi sin pensar. Pero entonces la vi. Estaba al fondo del montón, como si alguien la hubiera colocado allí deliberadamente para que la encontrara al final. Era diferente. Eso lo supe de inmediato, aunque no podría explicar exactamente por qué. El sobre era viejo, de un papel amarillento que ya casi no se usa, con manchas de humedad en las esquinas que sugerían que había estado guardado en algún lugar oscuro durante mucho tiempo. La letra era elegante, de tinta negra que se había desvanecido a un gris fantasmal, escrita con pluma antigua, de esas que había que mojar en tintero, y el nombre del destinatario me heló la sangre. Pero lo que descubriría al leer ese nombre me llevaría a un lugar de mi memoria que había mantenido cerrado durante décadas. Un lugar oscuro donde guardamos las culpas que no podemos perdonarnos, los errores que nos persiguen en sueños, las palabras que nunca dijimos y que ahora pesan como piedras en el pecho. Si esta historia te está atrapando, si sientes que necesitas saber qué decía ese nombre en el sobre, dame un me gusta, comparte este video con alguien que aprecie las historias reales sobre el poder de las cartas y el peso de los secretos, porque lo que voy a contarte no es ficción, es la verdad más profunda que he conocido. El nombre en el sobre decía, Vicente Aguirre, calle del Silencio número 7, San Vicente de las Sombras. Vicente Aguirre era mi abuelo. Había muerto hace 35 años. La calle del Silencio número 7 era la casa donde nací, donde viví hasta los 18 años. Pero esa casa ya no existía. Había sido demolida hacía una década para construir un pequeño parque en su lugar.
¿Cómo podía existir una carta dirigida a un muerto, a una dirección que ya no existía, escrita con una caligrafía de otra época? Mis manos comenzaron a temblar. El sobre parecía pesar más de lo normal, como si en su interior hubiera algo más que papel, algo más denso, más real. Lo giré para ver el remitente, pero el reverso estaba en blanco. No había estampillas, no había matasellos, no había ninguna marca que indicara su origen o cuándo había sido enviado. Era como si hubiera aparecido de la nada, materializándose entre las cartas normales como un mensaje de otro tiempo, de otro mundo. Josefina se acercó a mí con pasos pequeños y cautelosos. Su rostro mostraba preocupación. «Esteban», me dijo con voz suave, «esa carta llegó esta mañana en el saco de correo de la ciudad, pero nadie sabe de dónde vino. No tiene origen, no tiene registro. Es como si alguien la hubiera puesto allí durante la noche, sin pasar por los procesos normales. Pensé en no dártela, en guardarla, pero lleva el nombre de tu abuelo y tu antigua dirección. Sentí que tenías que verla». Le pregunté si la había abierto, si sabía qué contenía. Ella negó con la cabeza, sus ojos reflejando el mismo temor inexplicable que yo sentía. «No me atreví», susurró. «Hay cartas que no nos pertenecen, Esteban. Hay cartas que solo deben ser leídas por quien están destinadas, aunque esa persona ya no esté en este mundo. Pero tú eres su nieto, tú llevas su sangre, quizás tú puedas hacer lo que él ya no puede hacer». Guardé la carta en mi bolsa entre las demás, pero la coloqué en un bolsillo separado, como si temiera que su presencia contaminara las otras cartas, las cartas normales, las cartas que pertenecían al mundo de los vivos y lo cotidiano. Salí de la oficina postal con mi ruta del día, pero mi mente estaba atrapada en ese sobre amarillento que descansaba contra mi costado, pulsando como un corazón adicional que latía fuera de compás con el mío. El día era hermoso. El sol brillaba con esa claridad especial del otoño, cuando el aire es fresco, pero no frío, cuando las hojas de los árboles comienzan a tornarse doradas y rojizas creando un mosaico de colores cálidos. Los pájaros cantaban en los tejados, las mujeres colgaban ropa en los patios, los niños jugaban en las calles antes de ir a la escuela. Todo era normal, perfectamente normal, excepto por el peso que cargaba en mi bolsa y en mi alma. Comencé mi ruta como siempre, entregando cartas de puerta en puerta. Doña Matilde recibió su pensión mensual y me ofreció un vaso de agua fresca de su pozo, como hace cada vez que paso. Don Ramiro recibió una carta de su hija que vive en la capital, y sus ojos se iluminaron como los de un niño en Navidad. La señora Pacheco recibió facturas que hicieron que suspirara con resignación. Cada entrega era un pequeño ritual, un intercambio de palabras amables, preguntas sobre la familia, comentarios sobre el clima. Pero yo estaba ausente, mi mente dividida entre la rutina y el misterio que cargaba conmigo. Lo que no sabía aún era que esa carta me llevaría a revivir el día más doloroso de mi infancia, el día que había pasado décadas tratando de olvidar, el día que cambió todo en mi familia y que nunca, nunca había podido comprender del todo. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes esa tensión que te mantiene pegado a la pantalla, déjame un comentario contándome si alguna vez has recibido una carta que cambió tu vida. Cada comentario me ayuda a saber que estas historias importan, que hay personas allá afuera que todavía creen en el poder de las palabras escritas. Era media mañana cuando terminé la mitad de mi ruta. El sol ya estaba alto, calentando agradablemente la espalda. Me senté en un banco de la plaza, bajo la sombra de un árbol añoso cuyas raíces levantaban las baldosas del suelo. Saqué mi termo con café que Clemencia había preparado y bebí despacio, observando el ir y venir de la gente. La vida continuaba su curso tranquilo, ajeno a mis pensamientos turbulentos,
y entonces, sin planificarlo, saqué la carta de mi bolsa. La sostuve entre mis manos, estudiándola con más cuidado. El papel era grueso, de buena calidad, del tipo que ya no se fabrica. La tinta negra desvanecida formaba letras perfectamente trazadas, con esa elegancia que solo se logra con práctica y tiempo. La caligrafía me resultaba vagamente familiar, despertando ecos de recuerdos que no podía precisar. Mi abuelo Vicente había sido un hombre serio, de pocas palabras, con manos grandes y callosas de trabajar la tierra. Era agricultor, como la mayoría de los hombres de su generación en San Vicente. Cultivaba maíz, frijoles, calabazas en una parcela a las afueras del pueblo. Recuerdo su rostro curtido por el sol, sus ojos claros que parecían ver más allá de las apariencias, su forma de fumar en silencio en el porche al atardecer, observando las montañas como si buscara respuestas en sus siluetas oscuras. Murió cuando yo tenía 14 años. Fue repentino, un infarto mientras trabajaba en el campo. Mi padre lo encontró tendido entre los surcos de maíz, con las manos todavía aferradas a la azada, como si la muerte lo hubiera sorprendido en medio de un movimiento. El funeral fue multitudinario. Todo el pueblo vino a despedirlo, porque era respetado, querido, un pilar de la comunidad. Pero recuerdo que durante el velorio mi abuela permaneció extrañamente tranquila, casi distante, sin derramar una lágrima, mirando el ataúd con una expresión que no pude interpretar entonces y que ahora, con los años, me parecía más parecida al alivio que al dolor. Después de su muerte, mi abuela cambió. Se volvió más habladora, más sonriente, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. Nunca volvió a casarse, pero parecía más viva que nunca, participando en las actividades de la iglesia, organizando reuniones, riendo con sus amigas. Vivió hasta los 89 años y hasta el último día conservó esa luminosidad que apareció después de que mi abuelo muriera. Nunca lo entendí, nunca me atreví a preguntarle, pero ahora, sosteniendo esa carta imposible entre mis dedos, sentí que estaba a punto de comprender algo que había permanecido oculto durante décadas. Algo que explicaría ese misterio, esa transformación que nunca tuvo sentido para mí. Mi corazón latía más rápido. Sabía que no debía abrir esa carta. No estaba dirigida a mí. Estaba dirigida a un hombre muerto hace 35 años, a una dirección que ya no existía. Pero la curiosidad, mezclada con algo más profundo, algo que se sentía como necesidad de verdad, de comprensión, me empujaba a romper ese sobre y leer lo que contenía. Lo que leería en esas páginas cambiaría para siempre la imagen que tenía de mi abuelo, de mi abuela, de mi propia familia, y me daría una misión que nunca imaginé que tendría que cumplir. Si sigues conmigo en este viaje, si quieres descubrir qué secreto guardaba esa carta, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Las mejores historias están por venir, y cada una te mostrará cómo una simple carta puede contener universos enteros de verdad, dolor y redención. Volví a guardar la carta sin abrirla. Todavía no estaba listo. Necesitaba terminar mi ruta. Necesitaba la normalidad de mi trabajo para prepararme mentalmente para lo que fuera que esa carta revelara. Continué caminando por las calles de San Vicente, entregando correspondencia, saludando a conocidos, manteniendo la fachada de normalidad, mientras por dentro un torbellino de emociones me desgarraba. Llegué a la casa de don Efraín, un anciano de 86 años que vive solo desde que su esposa murió hace 5 años. Siempre espera mi llegada con ansias, no tanto por la correspondencia que rara vez recibe, sino por la compañía, por alguien con quien intercambiar algunas palabras. Ese día tenía una postal para él, enviada por su nieta desde la ciudad.
Sus manos temblorosas tomaron la postal y sus ojos se humedecieron al ver la foto de su nieta sonriente frente a una fuente en algún parque urbano. Las cartas son lo único que nos conecta con el mundo cuando uno está viejo, me dijo con voz rasposa, acariciando la postal como si fuera un tesoro invaluable. Son prueba de que alguien todavía piensa en nosotros, de que no hemos sido completamente olvidados por la vida. Esas palabras resonaron en mi pecho con un peso nuevo, porque pensé en mi abuelo, en esa carta que le esperaba después de 35 años de muerte, en la persona que la había escrito y que tal vez también estaba muerta, en todo el dolor y amor que puede quedar atrapado en papel sin entregar. Don Efraín me invitó a pasar, como siempre. Su casa olía a humedad y tiempo, a recuerdos acumulados en cada rincón. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro de familiares que ya no estaban, de momentos congelados en el tiempo que ahora parecían pertenecer a otro mundo. Me senté con él en su pequeña sala, rodeados de muebles antiguos y un silencio que solo se rompía con el tic-tac de un reloj de péndulo. ¿Te pasa algo, Esteban?, me preguntó con esa clarividencia que tienen los ancianos. Esa capacidad de ver más allá de las máscaras que usamos. Te veo preocupado, ausente. No eres el mismo de siempre. Le conté sobre la carta. No entré en detalles, pero le expliqué que había recibido correspondencia dirigida a mi abuelo muerto, que no sabía qué hacer con ella, que sentía un miedo irracional a abrirla y descubrir lo que contenía. Don Efraín me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos nublados por cataratas fijos en algún punto distante. Los muertos también tienen derecho a recibir sus cartas, dijo finalmente, con una solemnidad que me estremeció. No porque puedan leerlas, sino porque las cartas son más que papel y tinta, son intenciones, son actos de comunicación que trascienden el tiempo y el espacio. Si esa carta llegó ahora, después de tantos años, es porque tenía que llegar. Es porque alguien, en algún lugar, decidió que era el momento. Y tú, como cartero, tienes la obligación de entregarla, aunque sea de una forma diferente. ¿Cómo se entrega una carta a un muerto?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Don Efraín sonrió, una sonrisa triste y sabia. Leyéndola, comprendiéndola, haciendo que las palabras que contiene cumplan su propósito, aunque sea a través de ti. Eres el nieto de Vicente. Su sangre corre por tus venas. Lo que esa carta tenga que decirle a él, también te lo está diciendo a ti. No tengas miedo, muchacho. Las verdades duelen, pero el dolor de no conocerlas es peor. Me despedí de don Efraín con la cabeza llena de sus palabras. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Las sombras se alargaban en las calles como recordándome el nombre de mi pueblo, San Vicente de las Sombras, ese lugar donde el pasado y el presente parecen entrelazarse en formas misteriosas. Lo que aún no sabía era que al abrir esa carta, no solo descubriría un secreto de mi abuelo, sino que también entendería por qué mi abuela había sonreído en su funeral, por qué había vivido sus últimos años con una paz que antes no conocía. Y esa comprensión me daría una tarea que nunca imaginé, entregar una respuesta que llegaba con 35 años de retraso. Comparte esta historia si crees que las verdades, por dolorosas que sean, merecen ser conocidas. Porque lo que estoy por revelarte cambiará la forma en que ves las relaciones, el amor y el peso de los secretos que guardamos. Terminé mi ruta al atardecer. El último sobre lo entregué en la casa de la familia Morales, en las afueras del pueblo. Para entonces, el cielo era una explosión de colores, rojos intensos, púrpuras profundos, dorados que parecían líquidos derramándose entre las nubes.
Las montañas proyectaban sus sombras gigantescas sobre el valle, cubriendo todo con esa oscuridad azulada que da nombre a nuestro pueblo. No quise volver a casa todavía. Sabía que Clemencia estaría esperándome con la cena preparada, preguntándome sobre mi día, notando mi inquietud. Y no estaba listo para explicarle lo que sentía, porque ni yo mismo lo entendía completamente. Así que caminé hacia el cementerio, ese lugar silencioso en la colina al este del pueblo, rodeado por cipreses añosos que susurran con el viento. El cementerio de San Vicente es viejo, con tumbas que datan de más de 200 años. Hay monumentos de piedra cubiertos de musgo, cruces de hierro oxidadas, lápidas con inscripciones casi borradas por el tiempo. Caminé entre las filas de muertos, saludando mentalmente a conocidos que ya no están, hasta que llegué a la tumba de mis abuelos. Era una tumba modesta, de piedra gris, con una cruz simple. Vicente Aguirre, 1928-1990, decía una línea. Amalia Aguirre, 1930-2019, decía la otra. Mis abuelos descansaban juntos bajo tierra, sus cuerpos convertidos en polvo, sus almas en algún lugar que solo Dios conoce. Pero mirar esos nombres grabados en piedra me hizo sentir que no los conocía en absoluto, que había vivido mi infancia y juventud sin comprender realmente quiénes eran, qué los había unido o separado, qué secretos habían guardado de sus hijos y nietos. Me senté en el suelo frente a su tumba, sin importarme ensuciar mi uniforme. El viento movía las ramas de los cipreses, creando un sonido como de voces lejanas. El atardecer se convirtió en crepúsculo y el crepúsculo en noche. Las primeras estrellas aparecieron en el cielo, pequeños puntos de luz en la inmensidad oscura. Y finalmente, con manos temblorosas, saqué la carta de mi bolsa. La sostuve frente a mí, iluminada por la luz tenue de la luna que comenzaba a elevarse. El sobre amarillento parecía brillar con luz propia, como si contuviera algo más que papel, como si guardara fragmentos de alma atrapados en tinta y palabras. Pasé mi dedo por las letras del nombre de mi abuelo, sintiendo las pequeñas depresiones que la pluma había dejado en el papel décadas atrás. Y entonces, con un movimiento decidido, rompí el sobre. El sonido del papel rasgándose pareció amplificarse en el silencio del cementerio, como si hubiera violado algo sagrado. Del sobre extraje varias páginas dobladas, también amarillentas, cubiertas por esa misma caligrafía elegante. Desdoblé las páginas con cuidado, temiendo que el papel viejo se desmoronara entre mis dedos, y comencé a leer. Lo que esas páginas revelaban destrozaría la imagen que tenía de mi abuelo, pero también la reconstruiría de una forma que nunca imaginé. Y me daría la clave para entender toda mi historia familiar, todas las tensiones que nunca comprendí, todos los silencios que llenaron mi infancia. Si esta historia te tiene al borde del asiento, si necesitas saber qué decía esa carta, dame un me gusta y comparte este video. Porque lo que voy a revelar es el tipo de verdad que todos tememos y necesitamos al mismo tiempo. La carta comenzaba así. Vicente, amor mío, si estás leyendo esto es porque finalmente encontré el valor de enviártela, o porque la muerte me encontró a mí primero y alguien más la envió por mí. Han pasado 40 años desde la última vez que nos vimos. 40 años desde que tomaste la decisión que cambió nuestras vidas para siempre. No te escribo para reclamarte, ni para pedirte explicaciones. Te escribo porque antes de dejar este mundo, necesito que sepas la verdad completa, la verdad que nunca tuviste el valor de enfrentar. Mi corazón se detuvo. Esa no era la letra de mi abuela. Era la letra de otra mujer, una mujer que llamaba a mi abuelo amor mío, que hablaba de una decisión que cambió vidas, de una verdad nunca enfrentada. Continué leyendo, mi respiración volviéndose irregular,
mis manos apretando el papel como si quisiera absorber las palabras directamente en mi piel. Me llamo Elena Paredes. Es probable que nunca hayas oído hablar de mí, aunque estuve a punto de ser parte de tu familia. Nos conocimos en 1950, cuando ambos teníamos 22 años en la feria de San Miguel del Valle. ¿Recuerdas? Yo vendía flores con mi madre y tú compraste un ramo de lirios blancos, los más hermosos que teníamos. Me dijiste que eran para tu madre, pero tus ojos decían que eran para impresionar a alguien más. Esa alguien era yo. Levanté la vista de la carta, mirando la tumba de mi abuelo con ojos nuevos. Mi mente procesaba esta información, reconfigurando todo lo que creía saber. Mi abuelo había tenido un amor antes de mi abuela, un amor que por alguna razón nunca se concretó. Durante 3 meses nos vimos en secreto, continuaba la carta. Tu familia no me aprobaría, lo sabíamos. Yo era pobre. Mi padre había muerto dejándonos deudas. Mi madre y yo apenas sobrevivíamos vendiendo flores. Pero tú me amabas, eso lo sé. Me lo decías con cada mirada, con cada caricia robada, con cada promesa susurrada bajo las estrellas. Hicimos planes. Íbamos a casarnos en secreto, a irnos juntos a la capital, a comenzar una vida nueva lejos de las expectativas y juicios de nuestras familias. Cerré los ojos, imaginando a mi abuelo joven, enamorado, soñando con una vida diferente. Era difícil reconciliar esa imagen con el hombre serio y silencioso que yo había conocido. El hombre que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Pero entonces conociste a Amalia Soto, la hija del hacendado más rico de la región. Tu familia arregló el matrimonio. Era una oportunidad que no podías rechazar, te dijeron. Tierras, dinero, respetabilidad, todo lo que una familia campesina como la tuya podía soñar, y tú aceptaste. Amalia, mi abuela, hija de un hacendado rico. Eso lo sabía. Era parte de la historia familiar. Mis abuelos habían tenido un matrimonio arreglado, algo común en esa época. Pero nunca había pensado en las implicaciones de eso, en lo que significaba para mi abuelo haber renunciado a un amor verdadero por conveniencia. Me lo dijiste una noche, llorando como un niño. Me pediste perdón 1000 veces. Me dijiste que me amabas, que siempre me amarías, pero que no podías negarse a tu familia, que no podías condenar a tu madre y hermanos a la pobreza por seguir tu corazón. Te odié en ese momento, Vicente. Te odié con toda la fuerza de mi alma rota, pero también te entendí, porque yo habría hecho lo mismo en tu lugar, porque a veces el amor no es suficiente, y las responsabilidades pesan más que los sueños. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No sabía si lloraba por mi abuelo, por Elena, por mi abuela, o por todos ellos atrapados en un destino que no habían elegido completamente. Lo que vendría después en esa carta me haría comprender el verdadero sacrificio de mi abuelo, y por qué mi abuela había vivido con ese peso invisible durante décadas. Y me daría la pieza final del rompecabezas que había sido mi historia familiar. Si esta revelación te ha conmovido, si estás sintiendo el peso de estas verdades antiguas, déjame un comentario contándome sobre los sacrificios que has visto o hecho en nombre de la familia. Cada historia compartida mantiene viva la memoria de aquellos que amaron en silencio. La carta continuaba, y cada palabra era una puñalada en mi comprensión del pasado. Te casaste con Amalia en el verano de 1951. No fui a la boda, pero me enteré de cada detalle. Todo el pueblo hablaba de la gran celebración, de cómo la familia Soto había decorado la iglesia con flores traídas de la capital, de cómo tú te veías apuesto en tu traje nuevo. Me dijeron que sonreíste durante la ceremonia, pero yo sabía que esa sonrisa era una máscara, porque conocía tu verdadero rostro, el rostro que solo yo había visto cuando nos amábamos en secreto. Mi abuelo se había casado con mi abuela sin amarla,
O tal vez amándola de una forma diferente, una forma que no nacía de la pasión, sino del deber. Me pregunté si mi abuela lo sabía, si había sentido esa diferencia, si había vivido toda su vida sabiendo que era la segunda opción, la opción práctica. Dejé San Miguel del Valle poco después de tu boda. No podía quedarme, no podía verte construir una vida con otra mujer. Me fui a la ciudad con mi madre, y allí encontramos trabajo en una fábrica textil. La vida era dura, pero la distancia ayudó. Los años pasaron. Curé mi corazón roto, o al menos aprendí a vivir con él. Conocí a otro hombre, Rodrigo, bueno y amable. No lo amaba como te amé a ti, pero había aprendido que el amor apasionado no era lo único que importaba. Nos casamos. Tuvimos una hija. Construimos una vida modesta, pero digna. Había esperanza en esas palabras. Elena había seguido adelante, había encontrado una forma de ser feliz, o al menos de estar en paz. Pero sentía que algo más venía, algo que oscurecería esa pequeña luz de esperanza. Rodrigo murió en un accidente en la fábrica cuando nuestra hija tenía 7 años. Una máquina mal calibrada, un momento de distracción, y de pronto yo era viuda con una niña que mantener. Volví a mi pueblo natal, San Miguel del Valle, porque no tenía otro lugar a donde ir, y fue entonces, Vicente, fue entonces cuando te volví a ver después de 15 años. Mi respiración se volvió superficial. Sabía que lo que venía cambiaría todo. Tú venías ocasionalmente a San Miguel por negocios, vendiendo parte de tu cosecha. Nos encontramos en el mercado. Me reconociste de inmediato, a pesar de los años. Tus ojos se llenaron de lágrimas, y supe que nunca habías dejado de amarme, así como yo nunca había dejado de amarte a ti. Pero ambos estábamos atrapados. Tú tenías esposa e hijos. Yo tenía una hija y una reputación que proteger. Cerré los ojos, sintiendo el peso de lo que venía. Sabía en algún lugar profundo de mi ser lo que Elena iba a confesar. Y parte de mí no quería seguir leyendo. Quería quemar esa carta y mantener intacta mi imagen de mi abuelo. Pero la verdad es implacable, y una vez que empiezas a enfrentarla, no puedes detenerte. Nos volvimos a encontrar, una vez, 2 veces, docenas de veces, en secreto, siempre en secreto. No lo planeamos, Vicente, no quisimos lastimar a nadie, pero el amor que habíamos enterrado 15 años atrás resurgió con una fuerza que ninguno de los dos podía controlar. Durante 5 años, entre 1966 y 1971, fuimos amantes. Nos reuníamos en una cabaña abandonada a medio camino entre San Vicente y San Miguel. Allí, por unas horas robadas cada semana, éramos quienes habríamos sido si el destino hubiera sido más amable con nosotros. Mi abuelo había tenido una aventura, una relación extramatrimonial que duró 5 años. Era imposible reconciliar esta imagen con el hombre rígido y moral que yo había conocido. El hombre que nunca faltaba a misa los domingos, que hablaba de honor y deber, que parecía la encarnación misma de la rectitud. Pero tal vez esa rectitud era su forma de expiar, su forma de cargar con la culpa de haber amado a 2 mujeres al mismo tiempo, una por elección del corazón, otra por elección de la vida. Lo que Elena confesaría después me haría entender el verdadero costo de ese amor prohibido y por qué mi abuelo había vivido sus últimos años en un silencio tan pesado. Y también entendería por qué mi abuela había sonreído cuando él murió. Si sigues en este viaje conmigo, si estás sintiendo el peso de estas verdades humanas, suscríbete y comparte. Porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser recordadas. El pasado nunca muere realmente, solo espera a ser comprendido. Pero los secretos no pueden guardarse para siempre, continuaba la carta. Alguien nos vio, un vecino, alguien de San Miguel que te reconoció. Los rumores comenzaron. Yo los escuchaba en el mercado.
susurros que se callaban cuando yo me acercaba. No tardó mucho en que tu esposa se enterara. Amalia vino a verme un día. Fue civilizada, fría, pero no cruel. Me dijo que sabía todo, que sabía que tú nunca la habías amado realmente, que había sido un matrimonio de conveniencia, que ella había vivido 30 años siendo la sombra de un amor que no era el suyo. Mi abuela lo sabía. Había sabido durante décadas que mi abuelo la había traicionado, que su corazón siempre había pertenecido a otra, y sin embargo se había quedado con él, había mantenido la familia unida, había criado a sus hijos en una casa que debió sentirse como una prisión. Amalia me pidió que me alejara de ti, no con amenazas, sino con dignidad. Me dijo que ella había sacrificado su juventud, su posibilidad de amor real, para mantener a su familia a flote, que había cumplido con su parte del trato que su padre había hecho con tu familia, que no permitiría que yo destruyera lo que ella había construido con años de paciencia y silencio. Y tenía razón, Vicente, tenía toda la razón. Pensé en mi abuela, en esa mujer que había conocido como cálida y amable, pero que ahora veía bajo una nueva luz. Una mujer que había vivido con un dolor silencioso, que había mantenido una fachada de normalidad mientras su corazón estaba congelado por la traición y la resignación. Terminamos nuestra relación. Me lo pediste tú mismo, llorando como habías llorado cuando me dejaste la primera vez. Me dijiste que no podías seguir lastimando a tu esposa, a tus hijos, que habías sido egoísta, que habías puesto tu felicidad por encima de la dignidad de tu familia. Yo entendí, siempre entendí. Nos despedimos en esa cabaña por última vez. Te vi alejarte caminando hacia tu vida y yo me quedé allí, sola, con las ruinas de nuestro amor esparcidas a mis pies como cristales rotos. La imagen era desgarradora. Dos personas que se amaban, separadas por el deber, la moral, las consecuencias de sus acciones. No había villanos en esta historia, solo seres humanos atrapados en situaciones imposibles, tomando decisiones que los destruirían de una u otra forma. Pero hay algo más que nunca supiste, Vicente, algo que guardé para mí, porque pensé que era mejor así. Pero ahora, al final de mi vida, siento que mereces saber la verdad completa. Mi corazón se aceleró. Había más. Siempre había más. Las verdades nunca vienen solas, sino en oleadas que nos ahogan. Durante nuestros 5 años juntos, quedé embarazada. Fue en 1969. Cuando me di cuenta, estaba aterrorizada. No podía decirte, no podía destruir tu familia de esa manera. Así que me fui. Le dije a mi madre y a mi hija que había conseguido trabajo en otra ciudad. Me fui a un pueblo lejano, donde nadie me conocía. Tuve a tu hijo allí, sola, sin nadie excepto una partera que me cobró todo lo que tenía. El mundo se detuvo. Mi abuelo había tenido un hijo fuera del matrimonio, un hijo que nunca conoció, un hijo que... Tu hijo se llama Gabriel, nació el 3 de marzo de 1970. Lo di en adopción, Vicente. No tenía opción. No podía regresar a San Miguel con un bebé sin explicación, no podía criarlo en la miseria. Lo entregué a una familia buena, con recursos, que prometió darle una vida mejor de la que yo podía ofrecer. Firmé los papeles, lo besé por última vez y lo dejé ir. Fue el dolor más grande de mi vida, más grande incluso que perderte a ti. Lágrimas caían libremente por mi rostro ahora. Pensé en ese bebé, en Gabriel, criado por extraños, sin saber quién era su padre verdadero, sin conocer esta historia de amor prohibido que lo había traído al mundo. Pensé en mi abuelo, muriendo sin saber que tenía un hijo más en el mundo. Pensé en mi abuela, viviendo con la traición, pero sin conocer su alcance completo. Durante todos estos años he pensado en contártelo. 1000 veces levanté la pluma para escribirte y 1000 veces la dejé caer. ¿Qué bien haría?
¿Qué propósito serviría más que añadir más dolor, más culpa a tu vida ya cargada? Pero ahora tengo 72 años, Vicente. Tengo cáncer. Los doctores me dan meses, tal vez un año, y siento que mereces saber que dejaste más que recuerdos en este mundo. Dejaste un hijo. El cementerio estaba completamente oscuro ahora, iluminado solo por la luna llena. El viento había cesado, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando el resto de la confesión. No te pido nada. No espero que lo busques o que hagas algo con esta información. Gabriel tiene ahora 40 años. Tiene su propia vida, su propia familia probablemente. No sabe nada de ti ni de mí. Fue adoptado por una familia de apellido Reyes, en la ciudad de San Cristóbal. Eso es todo lo que sé. Pero quería que lo supieras, Vicente. Quería que antes de que ambos dejemos este mundo, supieras que nuestro amor creó vida, que algo hermoso salió de todo ese dolor. San Cristóbal. Gabriel Reyes, un hijo perdido que vivía a solo 2 horas de San Vicente, un tío que yo nunca había conocido, que mi padre nunca había conocido, una rama del árbol familiar que había sido cortada antes de crecer. La carta terminaba así. No sé si alguna vez recibirás esta carta, Vicente. No sé si estarás vivo cuando finalmente encuentre el valor de enviarla. Pero si la lees, quiero que sepas esto. Te amé. Te amé con una intensidad que consumió mi vida entera. No me arrepiento de amarte. Me arrepiento de las circunstancias, de las decisiones que nos separaron, del dolor que causamos. Pero no me arrepiento del amor en sí. El amor nunca es un error. Las mentiras, los secretos, las conveniencias sociales, esas son las cosas de las que deberíamos arrepentirnos. Espero que hayas encontrado paz, Vicente. Espero que cuando leas esto, si es que lo lees, puedas perdonarte a ti mismo. Yo ya te perdoné hace mucho tiempo. Con todo mi amor, eterno e inquebrantable, Elena Paredes. Doblé las páginas con manos temblorosas y las guardé de vuelta en el sobre. Me quedé allí, sentado frente a la tumba de mis abuelos, procesando todo lo que acababa de leer. Mi abuelo había sido un hombre complejo, torturado por el deber y el amor, atrapado entre 2 mundos, entre 2 mujeres, entre la persona que quería ser y la persona que las circunstancias lo obligaron a ser. Mi abuela había sido una víctima silenciosa, conociendo la verdad, pero eligiendo quedarse, construyendo una vida sobre cimientos de resignación y dignidad. Y en algún lugar de San Cristóbal había un hombre llamado Gabriel Reyes que no sabía que llevaba la sangre de los Aguirre, que era parte de nuestra historia, que era mi tío y el hijo perdido de mi abuelo. Si esta revelación te ha dejado sin palabras, si estás sintiendo la complejidad de estas vidas entrelazadas, dame un me gusta y comparte esta historia. Porque lo que descubrí después me daría una misión que cambiaría todo. Encontrar a Gabriel y entregarle la verdad que merecía conocer. Me levanté del suelo, sacudiéndome la tierra del uniforme. La luna brillaba con fuerza, iluminando las tumbas con una luz plateada y fantasmal. Caminé entre las filas de muertos, pensando en todos los secretos que se llevaban a la tumba, en todas las historias que nunca se cuentan, en todas las verdades que mueren con los cuerpos que las guardaron. Cuando llegué a casa, Clemencia estaba esperándome en el porche, envuelta en su chal de lana. Me miró con preocupación, viendo mi rostro enrojecido por las lágrimas, mi expresión devastada. No dije nada. Solo me abracé a ella, buscando consuelo en su calor, en su presencia sólida y real. Ella no preguntó. Después de 28 años de matrimonio, sabía cuándo necesitaba silencio y cuándo necesitaba palabras. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, mirando el techo de nuestra habitación, escuchando la respiración tranquila de Clemencia a mi lado. Pensaba en Elena, muriendo de cáncer mientras escribía esa carta, reuniendo el valor para enviar una verdad que había guardado durante 40 años. Pensaba en mi abuelo,
viviendo sus últimos años con el peso de sus decisiones, sin saber que tenía un hijo en el mundo. Pensaba en mi abuela, sonriendo en el funeral de su esposo, liberada finalmente de una vida de compromiso y dolor silencioso. Y pensaba en Gabriel. ¿Qué tipo de hombre sería? ¿Se parecería a mi abuelo, a mi padre, a mí? ¿Tendría los mismos ojos claros, las mismas manos grandes? ¿Alguna vez había sentido que algo faltaba en su vida, alguna pieza de su identidad que no encajaba completamente? Al amanecer tomé una decisión. Como cartero, mi deber era entregar cartas. Y aunque esta carta había llegado 35 años tarde, aunque el destinatario original estaba muerto, la información que contenía tenía otro destinatario legítimo. Gabriel Reyes, el hijo perdido de mi abuelo, mi tío desconocido. Durante el desayuno le conté todo a Clemencia. Le mostré la carta, le leí los pasajes más importantes. Ella escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas en varios momentos. Cuando terminé, tomó mi mano sobre la mesa y dijo: «Tienes que encontrarlo, Esteban. Tiene derecho a saber de dónde viene, quién fue su padre. Todos merecemos conocer nuestra historia. ¿Y si no quiere saber? ¿Y si está feliz en su ignorancia? ¿Tengo derecho a destruir su paz con verdades que tal vez sea mejor dejar enterradas?» Clemencia me miró con esos ojos sabios que tanto amo. No es tu decisión qué hace él con la información. Tu decisión es si se la das o no. Y yo creo que siempre es mejor saber. Las mentiras y los secretos nos pudren desde adentro. La verdad, por dolorosa que sea, nos libera. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero el miedo seguía allí. El miedo a abrir heridas, a cambiar vidas, a ser el mensajero de una verdad que podría ser vista como una carga más que como un regalo. Si estás de acuerdo en que Gabriel merece conocer su historia, si crees que la verdad siempre es mejor que la ignorancia, déjame un comentario. Tu opinión importa, porque a veces necesitamos la validación de otros para tomar decisiones difíciles. Esa mañana fui a ver a don Efraín de nuevo. Necesitaba la sabiduría de alguien que había vivido suficiente como para entender las complejidades de la vida humana. Lo encontré en su jardín, regando sus plantas con movimientos lentos y cuidadosos. Cuando le conté la historia completa, desde el descubrimiento de la carta hasta mi decisión de buscar a Gabriel, se sentó en su vieja silla de mimbre y permaneció en silencio durante varios minutos. «El pasado nunca muere, Esteban», dijo finalmente. «Solo espera el momento correcto para revelar sus secretos. Esa carta llegó ahora porque era el momento. Tu abuelo murió hace 35 años. Tu abuela hace 6. Elena probablemente también ha muerto, si tenía cáncer cuando escribió la carta. Todas las personas que podrían ser lastimadas directamente por esta verdad ya no están. Solo queda Gabriel, un hombre de mediana edad que merece saber quién es realmente». «¿Cómo lo encuentro? Solo tengo un nombre y una ciudad». «San Cristóbal no es tan grande. Y tú eres cartero, conoces a otros carteros. Los de San Cristóbal pueden ayudarte a ubicar a un Gabriel Reyes de 40 años. Además», agregó con una sonrisa misteriosa, «estos son tiempos modernos. Hay formas de encontrar a las personas que nuestros abuelos nunca imaginaron». Tenía razón. Esa tarde, después de terminar mi ruta, fui al Internet Café del pueblo. San Vicente es pequeño y tradicional, pero incluso nosotros tenemos acceso a la tecnología moderna. Con ayuda del joven encargado, busqué Gabriel Reyes San Cristóbal en las redes sociales y en registros públicos. Encontré varios Gabriel Reyes, pero solo uno tenía la edad correcta. Gabriel Reyes Montoya, 45 años, ingeniero civil, casado, con 2 hijos. Su foto de perfil me dejó sin aliento.
Era la imagen de mi abuelo en su juventud, los mismos ojos claros, la misma estructura facial, la misma expresión seria. No había duda, este era el hombre que buscaba. Su perfil era privado, así que no podía ver mucho más, pero había información de contacto de su empresa de ingeniería. Anoté la dirección y el teléfono con manos temblorosas. Este era el momento de la verdad, literalmente, pero no podía simplemente llamarlo por teléfono y decir: «Hola, soy tu sobrino que no sabías que tenías, y tu padre verdadero fue un agricultor de un pueblo pequeño que murió sin saber de tu existencia». Eso sería cruel, impersonal, irrespetuoso con la magnitud de lo que estaba por revelarle. Decidí ir a San Cristóbal en persona. Pedí 2 días de permiso en el trabajo, algo que rara vez hago. Josefina, siempre comprensiva, aceptó sin preguntas, aunque sus ojos mostraban curiosidad. Le dije que era un asunto familiar urgente, y eso era verdad, en el sentido más profundo. Lo que pasaría cuando finalmente me encontrara cara a cara con Gabriel cambiaría no solo su vida, sino también la mía. Y me enseñaría que el trabajo de un cartero va mucho más allá de entregar sobres. A veces entregamos destinos, identidades, verdades que reconfiguran el mundo de las personas. Comparte esta historia si crees en el poder de las segundas oportunidades, porque Gabriel está por recibir la oportunidad de conocer sus raíces, y yo estoy por cumplir la entrega más importante de mi carrera. El viaje a San Cristóbal tomó 2 horas en autobús. Es una ciudad mediana, mucho más grande que San Vicente, con edificios de varios pisos, tráfico, ruido, el tipo de lugar donde las personas caminan rápido sin mirarse entre sí. Me sentía fuera de lugar, con mi ropa sencilla de pueblo, mi bolsa de cartero colgada al hombro como un talismán que me conectaba con mi identidad. Encontré la oficina de ingeniería donde trabajaba Gabriel sin mucha dificultad. Era un edificio moderno de vidrio y acero, muy diferente de las construcciones de adobe y piedra de mi pueblo. Me paré frente a él durante varios minutos, reuniendo coraje. ¿Qué le diría? ¿Cómo empezaría una conversación que cambiaría todo lo que él creía saber sobre sí mismo? Finalmente entré. La recepcionista, una mujer joven con un traje formal, me miró con una mezcla de curiosidad y ligero desdén, probablemente preguntándose qué hacía un cartero de pueblo en una oficina de ingeniería de la ciudad. Le dije que necesitaba ver a Gabriel Reyes, que era un asunto personal y urgente. ¿Tiene cita?, preguntó con tono profesional pero frío. No, pero he viajado 2 horas para verlo. Es sobre su familia, es importante. Ella dudó, pero algo en mi expresión debe haberle transmitido la urgencia de la situación. Llamó por teléfono interno, habló en voz baja y finalmente me indicó que esperara. El señor Reyes lo recibirá en unos minutos. Me senté en la sala de espera, rodeado de revistas de arquitectura y construcción que no entendía. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la habitación podían escucharlo. Repasé mentalmente lo que diría, las palabras que usaría para revelar una verdad de 45 años. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo 15 minutos, un hombre salió de una de las oficinas. Era Gabriel. En persona era aún más impresionante que en las fotos, alto, de hombros anchos, con el pelo oscuro mostrando las primeras canas en las sienes, y esos ojos claros idénticos a los de mi abuelo, me miraron con curiosidad y un toque de preocupación. «¿Usted me buscaba?», preguntó con voz grave pero amable. «Soy Gabriel Reyes». Me puse de pie, sintiendo mis piernas temblar. «Sí, señor Reyes. Mi nombre es Esteban Aguirre. Soy cartero de San Vicente de las Sombras, y he venido porque tengo algo que entregarle, algo que debió haber recibido hace muchos años». Su expresión se volvió más curiosa. «¿Un paquete? ¿Correspondencia atrasada?» «Algo así», respondí, sacando el sobre de mi bolsa.
pero creo que esta conversación debería ser privada. Lo que tengo que decirle cambiará su vida, señor Reyes, y preferiría no hacerlo aquí, en su lugar de trabajo. Gabriel me estudió durante un momento largo. Puedo imaginar lo que veía. Un hombre de mediana edad, vestido con uniforme de cartero, con ojos honestos y una expresión de total seriedad. Algo en mí debe haberle inspirado confianza, porque asintió. «Hay una cafetería a una cuadra de aquí. ¿Podemos hablar allí?» Asentí, aliviado de no tener que tener esta conversación en una oficina fría y formal. Salimos juntos del edificio, caminando en silencio incómodo. La cafetería era un lugar acogedor, con mesas de madera y el olor reconfortante a café recién hecho. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de otros clientes. Gabriel pidió un café americano. Yo pedí lo mismo, aunque sabía que no podría probarlo. Mi garganta estaba tan cerrada por la ansiedad que tragar sería imposible. «Entonces», dijo Gabriel cuando estuvimos solos, «¿qué es tan importante que un cartero viaja 2 horas para encontrarme?» Respiré profundo y coloqué el sobre amarillento sobre la mesa entre nosotros. «Hace una semana, esta carta llegó al correo de San Vicente. Está dirigida a un hombre llamado Vicente Aguirre, mi abuelo, que murió hace 35 años. La carta fue escrita por una mujer llamada Elena Paredes y contiene información que lo involucra a usted directamente». Gabriel miró el sobre sin tocarlo, como si pudiera quemarlo. «No entiendo. ¿Cómo puede una carta de hace 35 años involucrarme?» «Porque», continué, mi voz temblando ligeramente, «esta carta revela que mi abuelo, Vicente Aguirre, tuvo un hijo fuera del matrimonio en 1970, un hijo que fue dado en adopción a una familia de apellido Reyes en San Cristóbal, un hijo que se llamaría Gabriel». El color desapareció del rostro de Gabriel. Sus manos, que sostenían la taza de café, comenzaron a temblar. «¿Qué está diciendo?» «Estoy diciendo que creo que usted es ese hijo, que Vicente Aguirre era su padre biológico». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones imposibles de nombrar. Gabriel me miraba como si yo hubiera hablado en un idioma extranjero, como si las palabras que había dicho no tuvieran sentido. Finalmente, con voz apenas audible, preguntó: «¿Cómo puede estar seguro?» «No puedo estarlo completamente sin una prueba de ADN», admití. «Pero tengo esta carta que lo explica todo. Tengo la información de que fue adoptado por una familia Reyes en San Cristóbal en 1970. Y tengo esto». Señalé su rostro. «Usted es la imagen de mi abuelo cuando era joven. Es como ver un fantasma». Gabriel cerró los ojos, su respiración volviéndose irregular. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en ellos. «Siempre supe que era adoptado. Mis padres adoptivos me lo dijeron cuando tenía 10 años. Fueron honestos, me amaron, me dieron una buena vida. Pero siempre hubo esta pregunta sin respuesta. ¿Quién era mi padre? ¿Quién era mi madre? ¿Por qué me entregaron?» «Esta carta responde a esas preguntas», dije suavemente, empujando el sobre hacia él. «Pero debo advertirle, la verdad es compleja. Hay dolor en estas páginas, pero también hay amor. Mucho amor». Gabriel tomó el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer. Yo me quedé sentado en silencio, bebiendo mi café sin saborearlo, observando cómo las emociones cruzaban su rostro mientras absorbía la historia de sus padres biológicos. Vi sorpresa, dolor, comprensión, más lágrimas. Cuando terminó de leer, dobló las páginas cuidadosamente y las guardó de vuelta en el sobre, sus movimientos lentos y deliberados. «Toda mi vida he sentido que algo faltaba», dijo finalmente, su voz quebrada. «Un vacío que no podía llenar, preguntas que no podía responder, y ahora tengo respuestas.
Tengo una historia, tengo raíces. Y tiene familia, agregué. Yo soy su sobrino técnicamente. Mi padre fue hijo de Vicente con su esposa Amalia. Tengo hermanos. Usted tiene primos. Tiene una historia que se remonta a generaciones en San Vicente de las Sombras. Gabriel me miró con ojos llenos de gratitud y dolor mezclados. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué viajó hasta aquí para contarme todo esto? Podría haber ignorado la carta, haberla quemado, haber dejado que este secreto permaneciera enterrado. Porque soy cartero, respondí simplemente. Y el trabajo de un cartero es entregar cartas, sin importar cuánto tiempo tarden en llegar a su destino. Esta carta era para mi abuelo, pero él no puede recibirla. Usted es el siguiente destinatario legítimo. Esta historia le pertenece tanto como le perteneció a él. Lo que pasó después de ese encuentro transformaría a dos familias, cerraría un círculo que había estado abierto durante décadas. Y me enseñaría que algunas cartas no solo llevan palabras, sino que llevan sanación, identidad y la posibilidad de nuevos comienzos. Si esta historia te ha tocado profundamente, si has sentido el peso y la belleza de esta entrega, suscríbete a este canal, porque cada carta que comparto aquí lleva en sí misma una lección sobre la humanidad, el amor, el perdón y la importancia de conocer nuestra verdad. Gabriel y yo pasamos las siguientes 3 horas en esa cafetería, hablando sobre nuestras vidas, nuestras familias, los caminos que habían tomado. Me contó sobre sus padres adoptivos, Carlos y Marta Reyes, que habían muerto años atrás, pero que lo habían amado incondicionalmente. Me habló de su esposa, Patricia, y sus 2 hijos, Mateo y Sofía. Me mostró fotos en su teléfono, y pude ver rasgos de la familia Aguirre en sus rostros. Los ojos claros de mi abuelo en Sofía, la estructura facial en Mateo. Le conté sobre San Vicente, sobre mi trabajo como cartero, sobre mi padre que también había sido hijo de Vicente, sobre la vida sencilla pero llena de significado en nuestro pueblo pequeño. Le hablé de mi abuelo, no solo del hombre que había amado a Elena, sino del agricultor trabajador, del padre serio, del hombre que había llevado sus secretos con dignidad hasta la tumba. Nunca culpé a mis padres biológicos por darme en adopción, dijo Gabriel en un momento. Entendía que debieron tener razones, pero siempre me pregunté si pensaron en mí, si se arrepintieron, si querían conocerme. Ahora sé que mi madre pensó en mí, que guardar el secreto fue su forma de protegerme y proteger a mi padre. Y mi padre, él nunca supo. Nunca tuvo la oportunidad de decidir si quería conocerme. Pero usted existe, le dije, y eso es un testamento del amor entre Elena y Vicente. No fue un amor perfecto, no fue un amor que pudiera vivirse abiertamente, pero fue real. Y de ese amor nació usted. Eso es hermoso, a pesar de todo el dolor. Gabriel asintió, limpiándose las lágrimas que seguían brotando. ¿Puedo visitar San Vicente? ¿Puedo ver dónde vivió mi padre? ¿Dónde está enterrado? ¿Puedo conocer al resto de la familia? Por supuesto, respondí, sintiendo mi propio pecho llenarse de emoción. Sería un honor presentárselos. Mi padre, su medio hermano, querrá conocerlo. Toda la familia querrá conocerlo. Intercambiamos números de teléfono. Gabriel prometió que vendría a San Vicente el siguiente fin de semana con su familia. Le di direcciones del cementerio, de la casa donde había vivido mi abuelo, de los lugares que definían nuestra historia familiar. Cuando finalmente nos despedimos en la puerta de la cafetería, nos abrazamos. No fue un abrazo formal, sino un abrazo profundo, de 2 hombres que habían compartido una verdad transformadora, de familia reconociéndose después de generaciones de separación. El viaje de regreso a San Vicente fue muy diferente al viaje de ida. Me sentía ligero,
como si un peso que no sabía que cargaba hubiera sido levantado de mis hombros. Había cumplido con mi deber como cartero de la forma más profunda posible. No solo había entregado una carta, sino que había entregado identidad, historia, la posibilidad de sanación y conexión. Cuando llegué a casa, Clemencia estaba esperándome con la cena preparada. Le conté todo, cada detalle del encuentro con Gabriel, sus reacciones, sus lágrimas, su gratitud. Ella lloró conmigo, compartiendo la catarsis emocional de la experiencia. «Hiciste lo correcto», me dijo, abrazándome fuerte. «Le diste a ese hombre algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Le diste su historia». Esa noche, antes de dormir, salí al patio de nuestra casa. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que brillaban con intensidad en la oscuridad sin contaminación lumínica del pueblo. Pensé en Elena Paredes, donde quiera que estuviera su alma ahora, y le agradecí mentalmente por haber tenido el valor de escribir esa carta, de enviar esa verdad a través del tiempo. Pensé en mi abuelo, enterrado en el cementerio de la colina, y le hablé en silencio. «Tu hijo te conocerá, abuelo. Conocerá quién fuiste, sabrá que fuiste amado, sabrá que él fue fruto de ese amor. Puedes descansar en paz ahora». Lo que no esperaba era que la historia no había terminado, que todavía había una pieza más del rompecabezas que debía caer en su lugar, una revelación final que transformaría todo lo que creía entender sobre mi abuela y su vida silenciosa de sufrimiento. Si has llegado hasta aquí en esta historia, si has sentido cada emoción, cada revelación, cada momento de verdad, dame un me gusta. Comparte este video con alguien que necesite recordar que las verdades, por dolorosas que sean, nos hacen más completos, más humanos, más conectados con nuestra historia. El sábado siguiente, Gabriel llegó a San Vicente con su familia. Los vi bajarse de su auto frente a la plaza, y fue como ver una versión moderna de mi abuelo junto a su esposa e hijos. Patricia era una mujer hermosa y cálida, y los niños, Mateo de 12 años y Sofía de 9, tenían esa curiosidad inocente de quienes están a punto de descubrir una parte de su historia que no sabían que existía. Los recibí en la plaza, y desde allí caminamos por las calles de San Vicente, mientras yo señalaba lugares significativos. La tienda donde mi abuelo compraba sus herramientas, la cantina donde ocasionalmente tomaba una cerveza con amigos, la iglesia donde había sido bautizado y donde posteriormente se había casado con mi abuela Amalia. Todo es tan diferente a la ciudad, comentó Mateo, mirando las casas de adobe y las calles de tierra con asombro. Es como viajar en el tiempo. En San Vicente el tiempo se mueve diferente, le expliqué. Aquí las cosas cambian lentamente. Las mismas familias han vivido en las mismas casas durante generaciones. Es el tipo de lugar donde todo el mundo conoce la historia de todos. ¿Entonces todos sabrán sobre mí?, preguntó Gabriel con un toque de ansiedad. ¿Todos sabrán que soy el hijo secreto de Vicente Aguirre? Aún no, respondí. Primero quería que conocieras a mi padre. Él merece saberlo antes que nadie. Es tu medio hermano, después de todo. Mi padre, Rodrigo Aguirre, tenía 70 años. Había sido agricultor como su padre, pero ahora, retirado, pasaba sus días cuidando un pequeño huerto y tallando madera como pasatiempo. Cuando llegamos a su casa, estaba en el porche, tallando lo que parecía ser un pájaro de una pieza de cedro. Al vernos llegar, dejó su trabajo y nos miró con curiosidad. «Papá», le dije, sintiendo mi voz temblar, «hay algo que necesito contarte. Algo sobre el abuelo que nunca supimos». Le conté toda la historia allí mismo, en el porche de su casa, con Gabriel parado a mi lado. Vi las emociones cruzar el rostro de mi padre, sorpresa, incredulidad, confusión, y finalmente, cuando miró a Gabriel de verdad, reconocimiento.
Los parecidos eran innegables. Gabriel era un Aguirre tanto como cualquiera de nosotros. Entonces comenzó mi padre, su voz débil. Mi padre tuvo una aventura. Tuvo un hijo que nunca conocimos. Sí, confirmé. Y ese hijo está aquí ahora. Tu hermano, papá, Gabriel. Mi padre se levantó lentamente de su silla y caminó hacia Gabriel. Por un momento pensé que podría rechazarlo, que el shock y quizás la vergüenza de saber que su padre había sido infiel podrían crear una barrera. Pero mi padre siempre había sido un hombre sabio, capaz de ver más allá de las superficialidades. Extendió su mano hacia Gabriel, pero luego cambió de opinión y lo abrazó. «Bienvenido a la familia, hermano», dijo con voz emocionada. «Lamento que hayas tenido que crecer sin conocernos, pero me alegra que estés aquí ahora». Gabriel lloró en el abrazo de mi padre. Años de preguntas sin respuesta, de vacíos en su identidad, comenzando a llenarse con esta conexión familiar tan inesperada. Esa tarde organizamos una reunión familiar improvisada. Mis hermanos vinieron, mis tíos, mis primos. La casa de mi padre se llenó de Aguirres de todas las edades, todos queriendo conocer a Gabriel, todos conmocionados por la revelación, pero también emocionados por tener un nuevo miembro de la familia. Gabriel contó su historia a todos y a cambio escuchó historias sobre mi abuelo que él nunca había conocido. Anécdotas divertidas, recuerdos de su ética de trabajo, de su seriedad, pero también de sus momentos de humor sutil. Cada historia era una pieza más del rompecabezas de quién había sido Vicente Aguirre, el padre que Gabriel nunca conoció. Pero la revelación más grande estaba por venir, y vendría de un lugar inesperado. Mi tía Rosario, la hermana menor de mi padre, que había estado sentada en silencio durante toda la tarde, escuchando las historias con una expresión cada vez más contemplativa. Si esta reunión familiar te ha conmovido, si estás sintiendo la belleza de las conexiones humanas que trascienden el tiempo y las circunstancias, déjame un comentario contándome sobre tu propia familia, sobre los secretos que se han revelado o que todavía se guardan, porque todas las familias tienen historias escondidas esperando ser descubiertas. Cuando el sol comenzó a ponerse y las sombras características de nuestro pueblo empezaron a cubrir las calles, mi tía Rosario finalmente habló. Su voz era suave pero firme, capturando la atención de todos en la habitación. «Hay algo que necesito decirles», comenzó. «Algo que prometí nunca revelar, pero que creo que ahora debe ser dicho. Mi madre, Amalia, tu abuela Esteban, su esposa Vicente, ella me confió algo antes de morir, algo que nadie más sabe». Todos nos quedamos en silencio, esperando. Mi tía, que tenía 65 años, había sido la hija menor de mis abuelos, la que había cuidado a mi abuela en sus últimos años. Si alguien tenía secretos de familia, era ella. Mi madre sabía sobre Elena, continuó. Sabía sobre la aventura, sobre el hijo. Lo supo desde el principio, cuando esos rumores circularon en 1971. Pero lo que nadie más sabía, lo que ella me confió solo en su lecho de muerte, es que ella también tenía un secreto. El aire en la habitación se volvió denso. ¿Qué más podría haber? Mi padre Vicente no fue su primer amor, ni siquiera fue su elección. Como todos saben, fue un matrimonio arreglado por su padre. Pero antes de casarse con mi padre, mi madre estaba enamorada de otro hombre, un maestro de escuela llamado Alberto Mendoza. Se conocieron cuando ella tenía 17 años, cuando él llegó a enseñar al pueblo. Se amaban en secreto, hacían planes de casarse, de escapar juntos. Pero su padre, continuó mi tía, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas, su padre descubrió la relación y la prohibió.
Alberto era pobre, sin tierras, sin futuro según los estándares de un hacendado rico. El abuelo Soto arregló rápidamente el matrimonio con Vicente, quien era trabajador, de buena familia, y que aceptaría la dote que venía con Amalia. Mi madre fue obligada a casarse, separada del hombre que amaba. La habitación estaba completamente silenciosa. Todos procesábamos esta revelación, reconfigurando nuestra comprensión de la historia familiar. Mi madre vivió durante 59 años, casada con un hombre que amaba a otra mujer, mientras ella también amaba a otro hombre. Era una prisión mutua de dolor y deber, pero se respetaron, criaron a sus hijos, mantuvieron la familia unida y nunca se culparon mutuamente por los amores que habían perdido. Cuando mi padre murió, explicó mi tía, mi madre no sonrió porque se hubiera liberado de un hombre cruel o de un matrimonio infeliz. Sonrió porque finalmente, después de casi 60 años, podía dejar de actuar, podía dejar de pretender, podía ser simplemente ella misma, sin el peso de mantener una fachada de matrimonio feliz. No es que no lo extrañara, a su manera lo quería. Pero era un amor de compañerismo, de años compartidos, no el amor apasionado que ambos habían conocido con otras personas. Antes de morir, me hizo prometerle algo, continuó mi tía, su voz quebrándose. Me hizo prometerle que si alguna vez el hijo de Vicente aparecía, si Gabriel algún día llegaba a nuestra familia, yo le dijera la verdad completa. Que su padre no fue un monstruo que traicionó a una esposa amorosa, sino un hombre atrapado en las mismas circunstancias que su madre, que ambos fueron víctimas de una época donde el amor no era suficiente razón para elegir tu pareja, donde el deber y la familia pesaban más que los deseos del corazón. Mi tía se acercó a Gabriel y tomó sus manos entre las suyas. Tu padre fue un buen hombre, Gabriel. Fue un hombre que amó profundamente a tu madre, y aunque las circunstancias lo obligaron a dejarla, aunque nunca supo de tu existencia, él vivió con el peso de ese amor perdido durante toda su vida. Mi madre lo sabía, lo entendía, y te habría recibido con los brazos abiertos si hubiera tenido la oportunidad. Gabriel estaba llorando abiertamente ahora, al igual que muchos otros en la habitación. La historia que había comenzado como un secreto vergonzoso se había transformado en una narrativa de amor, sacrificio y las complejas realidades de la vida humana. ¿Qué pasó con Alberto Mendoza?, pregunté, necesitando saber el final de esa parte de la historia. Se fue del pueblo poco después de que mi madre se casara, respondió mi tía. Nunca se casó. Se dedicó a la enseñanza, viajando de pueblo en pueblo. Murió hace unos 20 años. Nunca dejó de amar a mi madre, según me contó ella. Y ella nunca dejó de amarlo a él. Pero la vida a veces no nos da lo que queremos, solo nos da lo que podemos manejar. Esta revelación cambió todo. Ya no era una historia de traición simple, de un hombre que había engañado a su esposa. Era una historia de dos personas atrapadas en un matrimonio sin amor, ambos con sus propios corazones rotos, ambos encontrando consuelo y amor fuera de los límites de una unión que nunca eligieron. Era trágico, sí, pero también profundamente humano. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el amor, el deber y las complejidades de las relaciones humanas, comparte este video, porque necesitamos recordar que las personas rara vez son simplemente buenas o malas, sino infinitamente complejas, haciendo lo mejor que pueden con las circunstancias que les tocaron. Esa noche, después de que Gabriel y su familia se despidieron prometiendo volver pronto, después de que los demás familiares se dispersaron a sus casas, me quedé con mi padre en su porche. El cielo nocturno estaba despejado, las estrellas brillaban con intensidad y el silencio del pueblo era reconfortante. Nunca supe, dijo mi padre suavemente,
Nunca supe que mi madre también sufría, que ella también tenía su propio amor perdido. Siempre pensé que mi padre era el único con secretos, el único que había traicionado los votos matrimoniales. Pero ahora veo que ambos estaban atrapados, ambos viviendo con amores que no pudieron ser. Los amabas, le recordé. Fueron buenos padres, te criaron bien, ese amor era real, aunque diferente del amor romántico que habían conocido con otras personas. Lo sé, asintió. Y eso hace que todo sea más complicado, ¿verdad? Habría sido más fácil si uno de ellos hubiera sido el villano, el traidor. Pero la vida no es así de simple. Nunca lo es. ¿Qué piensas de Gabriel?, pregunté. ¿De tener un hermano que nunca supiste que existía? Mi padre sonrió, una sonrisa genuina y cálida. Pienso que es un regalo tardío, pero un regalo al fin. Mi padre puede haber muerto sin conocerlo, pero yo no. Yo tengo la oportunidad de conocer a mi hermano, de incluirlo en nuestra familia, de compensar de alguna manera los años que él pasó sin conocer sus raíces. Eso es algo hermoso. Los días siguientes a esa reunión familiar fueron de procesamiento. La historia de Gabriel, de Elena, de Vicente y Amalia se convirtió en tema de conversación en todo San Vicente. Los secretos que habían permanecido enterrados durante décadas ahora estaban al aire libre, siendo discutidos, analizados, comprendidos de formas nuevas. Sorprendentemente, no hubo juicio. No hubo condena. La mayoría de las personas mayores del pueblo, aquellas que habían conocido a mis abuelos, expresaron comprensión. Muchos compartieron sus propias historias de matrimonios arreglados, de amores perdidos, de vidas vividas en sacrificio por el bien de la familia. Era, darse cuenta, una experiencia universal de esa generación. Gabriel comenzó a visitar San Vicente regularmente. Trajo a sus hijos para que conocieran a sus primos, para que aprendieran sobre la vida en un pueblo pequeño, para que se conectaran con raíces que ni siquiera sabían que tenían. Visitamos juntos la tumba de mi abuelo, donde Gabriel finalmente pudo hablar con el padre que nunca conoció, decirle que entendía, que no había rencor, que agradecía la vida que le había sido dada, incluso bajo circunstancias tan complicadas. Un día, Gabriel me preguntó sobre Elena Paredes. ¿Crees que todavía esté viva?, preguntó. Tenía 72 años cuando escribió la carta, y eso fue hace al menos 5 años considerando el tiempo que tomó llegar. Ella sería mi madre biológica. Me gustaría conocerla, si es posible, agradecerle por darme vida, incluso si tuvo que entregarme. Decidimos investigar. Contactamos a registros civiles, buscamos en Internet, preguntamos en San Miguel del Valle, el pueblo donde Elena había vivido. La respuesta llegó 2 semanas después. Elena Paredes había muerto 6 años atrás, en 2019, a los 78 años. El cáncer que mencionaba en su carta la había vencido, pero no antes de que escribiera esa misiva final. Gabriel lloró cuando le di la noticia. Lloró por la madre que nunca conoció, por la oportunidad perdida de decirle que la entendía, que la perdonaba, que agradecía su sacrificio. Pero también encontró paz en saber que ella había pensado en él hasta el final, que había reunido el valor de enviar esa carta, de darle las respuestas que necesitaba. Al menos, dijo entre lágrimas, al menos sé que pensó en mí, que quiso que yo supiera la verdad. Eso es más de lo que muchas personas adoptadas tienen. 3 meses después del descubrimiento de la carta, organizamos una ceremonia especial en el cementerio de San Vicente. Colocamos una placa en la tumba de mis abuelos que ahora decía: Vicente Aguirre y Amalia Soto de Aguirre. Amados padre y madre, abuelos y bisabuelos, que sus historias de amor y sacrificio nunca sean olvidadas. Y agregamos algo más. También padre de Gabriel, quien encontró su camino a casa. Gabriel lloró cuando vio la placa.
Toda su familia estaba allí junto con la nuestra. Dos familias que ahora eran una, unidas por una carta que había viajado a través del tiempo para revelar verdades que necesitaban ser conocidas. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido la importancia de conocer tus raíces y tu historia, suscríbete a este canal. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para descubrir quiénes somos realmente. Han pasado 6 meses desde que entregué esa carta imposible, esa carta dirigida a un muerto que terminó cambiando la vida de un hombre vivo. Mi rutina como cartero continúa. Entregas diarias por las calles de San Vicente, llevando palabras de un lugar a otro, conectando vidas a través del simple acto de entregar sobres. Pero todo es diferente ahora. Cada carta que sostengo me recuerda el poder que tienen las palabras escritas, el peso de las verdades que pueden estar contenidas en un simple pedazo de papel. Miro cada sobre con más respeto, con más conciencia de que podría estar sosteniendo el destino de alguien, la respuesta a preguntas que han perseguido a una persona durante décadas. Gabriel ahora es parte integral de nuestra familia. Viene a las cenas dominicales, participa en las celebraciones familiares, sus hijos juegan con sus primos recién descubiertos. Ha comenzado a investigar más sobre la historia de los Aguirre, compilando fotografías viejas, grabando historias de los ancianos del pueblo, creando un árbol genealógico que ahora lo incluye a él y su familia. Mi padre y Gabriel han desarrollado una relación especialmente cercana. Se reúnen cada semana para trabajar juntos en el huerto, donde mi padre le enseña las técnicas de agricultura que aprendió de su padre, de Vicente. Es hermoso verlos juntos, dos hombres de diferentes generaciones y vidas, unidos por una sangre que ninguno de los dos sabía que compartían, pero que ahora los conecta de formas profundas y significativas. Una tarde, mientras hacía mi ruta habitual, me detuve en el cementerio como a veces hago. Me paré frente a la tumba de mis abuelos, mirando la nueva placa que habíamos colocado, y por primera vez sentí que comprendía completamente quiénes habían sido. No santos, no villanos, solo seres humanos tratando de navegar vidas complicadas con las herramientas imperfectas que tenían: el amor, el deber, el sacrificio, la esperanza. Gracias, les susurré al viento. Gracias por la historia que nos dejaron, por las lecciones que podemos aprender de sus vidas. Gracias por Gabriel, por ese regalo inesperado que surgió de su amor prohibido. Pensé en Elena también, enterrada en algún cementerio de San Miguel del Valle. Una mujer que amó profundamente, que sacrificó su felicidad por lo que creía correcto, que vivió con preguntas sin respuesta, pero que finalmente, al final de su vida, tuvo el valor de enviar esa carta. Ella nunca sabría el impacto que sus palabras tendrían, cómo cambiarían vidas, cómo unirían familias. Pero su legado vivía en Gabriel, en sus hijos, en la verdad que finalmente había sido revelada. Esa noche, en casa, le conté a Clemencia mis pensamientos. Ella escuchó como siempre, con esa sabiduría tranquila que tanto aprecio. Tu trabajo es más importante de lo que la mayoría de la gente cree, me dijo. No solo entregas cartas, Esteban, entregas esperanzas, verdades, conexiones. Eres el hilo que mantiene tejida a la comunidad, el puente entre pasados y futuros. A veces me pregunto, confesé, cuántas otras historias como esta existen, cuántos secretos están escondidos en cartas que nunca fueron enviadas, en palabras que nunca fueron dichas, en verdades que murieron con las personas que las guardaban. Muchas, respondió Clemencia. Cada familia tiene sus secretos, pero no todos tienen un cartero dispuesto a hacer lo que hiciste tú, a viajar 2 horas para entregar una verdad, a arriesgarse a cambiar vidas con esa verdad.
Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mi profesión de maneras nuevas. No era solo un trabajo, era una vocación. Era ser el guardián de historias, el portador de verdades, el mensajero entre almas que necesitaban conectarse, pero que estaban separadas por distancia, tiempo o circunstancias. 2 días después, algo extraordinario sucedió. Llegó otra carta al correo de San Vicente. Esta vez no era imposible, no estaba dirigida a un muerto, pero era significativa de todas formas. Estaba dirigida a Gabriel Reyes, cuidado de Esteban Aguirre, cartero de San Vicente de las Sombras. La abrí con permiso de Gabriel, que ahora me había dado autorización para recibir correspondencia en su nombre en el pueblo. La carta era de una mujer llamada Rosa Paredes, sobrina de Elena. Había escuchado sobre la historia de Gabriel, sobre cómo una carta de su tía había finalmente cumplido su propósito. Y escribía para compartir algo más. Mi tía Elena, decía la carta, me confió antes de morir que tenía cartas. No solo la carta que envió a Vicente, sino cartas que había escrito durante toda su vida. Cartas a Gabriel que nunca envió. Cartas donde le contaba sobre su vida, sobre sus esperanzas para él, sobre el amor que sentía aunque nunca pudieron conocerse. Guardé esas cartas como ella me pidió, y ahora que Gabriel ha sido encontrado, siento que es tiempo de que las tenga. Son suyas por derecho, una herencia de amor de la madre que nunca conoció. Cuando le di esta noticia a Gabriel, lloró. Lloró como un niño, lágrimas de alivio, de gratitud, de conexión con una madre que nunca había conocido, pero que había pensado en él todos los días de su vida. Viajamos juntos a San Miguel del Valle a recoger las cartas. Había 25, cada una marcada con la edad que Gabriel habría tenido cuando Elena la escribió. Gabriel las leyó en orden una por una, durante varios días. A través de esas palabras conoció a su madre. Conoció sus esperanzas, sus miedos, su amor inquebrantable, y encontró una paz que no sabía que necesitaba, una completitud que había estado buscando toda su vida sin saber exactamente qué era. Ella me amó, me dijo después de leer la última carta. A pesar de que tuve que entregarme, a pesar de que nunca pudimos conocernos, ella me amó todos los días de su vida, y eso lo cambia todo. Si has llegado hasta el final de esta historia, si has sentido cada emoción, cada revelación, cada momento de verdad y conexión, te pido que hagas algo por mí. Comparte este video. Compártelo con alguien que necesite recordar que las cartas importan, que las palabras escritas tienen poder, que nunca es tarde para conocer tu historia. Dale like, suscríbete, y déjame un comentario contándome tu propia historia sobre una carta que cambió tu vida. Es una tarde tranquila en San Vicente ahora, mientras escribo estas palabras finales de mi historia. El sol se está poniendo detrás de las montañas, proyectando esas sombras largas y azules que dan nombre a nuestro pueblo. Estoy sentado en mi porche, con mi bolsa de cartero descansando a mi lado, vacía después de un día completo de entregas. Pienso en la carta que llegó hace 6 meses, esa carta amarillenta dirigida a un muerto, y en cómo cambió todo. Cambió a Gabriel, que ahora conoce sus raíces y tiene una familia extendida que lo ama. Cambió a mi padre, que descubrió que tenía un hermano y que sus padres eran más complejos de lo que nunca imaginó. Cambió a toda nuestra familia, que ahora ve el pasado con más compasión, más comprensión de las circunstancias que moldearon las vidas de nuestros antepasados. Y me cambió a mí. Ya no veo mi trabajo como una simple rutina de entregar sobres de casa en casa. Lo veo como un acto sagrado, una conexión vital entre almas humanas. Cada carta que entrego ahora lleva consigo la posibilidad de cambiar vidas, de revelar verdades, de sanar heridas que han estado abiertas durante décadas. He aprendido que los secretos no mueren con las personas que los guardan,
permanecen esperando el momento correcto para ser revelados. Y a veces ese momento llega décadas después, a través de una carta que viaja a través del tiempo para encontrar a las personas que necesitan leer sus palabras. He aprendido que el amor, el verdadero amor, nunca es simple. Está tejido con hilos de alegría y dolor, de elección y circunstancia, de pasión y deber. Vicente amó a Elena, pero también cumplió con su familia. Amalia amó a Alberto, pero también respetó sus votos matrimoniales. Todos ellos hicieron sacrificios. Todos vivieron con dolor, pero también con dignidad. He aprendido que la familia no es solo sangre. Es también elección, es conexión, es la decisión de abrir tu corazón y tu vida a alguien nuevo, incluso cuando esa persona llega de formas inesperadas. Gabriel ahora es tan parte de la familia Aguirre como cualquiera de nosotros nacido en ella. Sus hijos son nuestros sobrinos, sus alegrías son nuestras alegrías, sus dolores son nuestros dolores. Y he aprendido que mi trabajo como cartero, ese trabajo que mi abuelo y mi padre hicieron antes que yo, es más que un oficio, es un honor. Es ser el guardián de palabras que pueden cambiar destinos, el mensajero de verdades que necesitan ser dichas, el puente entre corazones que necesitan conectarse. Nunca tuve miedo de entregar una carta hasta aquel día. Pero ahora, después de todo lo que he vivido, después de todas las verdades que he ayudado a revelar, ya no tengo miedo, porque entiendo que las verdades, por dolorosas que sean, nos hacen más completos. Los secretos nos encogen, pero la verdad nos expande, nos hace más humanos, más compasivos, más conectados con nuestra historia y con los demás. Gabriel me dijo algo hace unas semanas que no puedo olvidar. Estábamos sentados en el porche de mi padre, bebiendo café mientras el sol se ponía, y me miró con esos ojos claros que heredó de mi abuelo y dijo: «Toda mi vida sentí que era un rompecabezas incompleto, como si me faltaran piezas esenciales. Ahora, gracias a ti, gracias a esa carta que decidiste entregar aunque estaba dirigida a un muerto, finalmente estoy completo. Conozco mi historia, sé de dónde vengo, y eso me permite saber mejor hacia dónde voy». Esas palabras resumen todo lo que esta experiencia significó, no solo para Gabriel, sino para todos nosotros. Todos somos rompecabezas, colecciones de piezas que vamos reuniendo a lo largo de nuestras vidas. Nuestras historias, nuestras conexiones, nuestras verdades son esas piezas. Y a veces una simple carta, enviada en el momento correcto, por las razones correctas, puede proporcionar la pieza que nos faltaba para finalmente vernos completos. Si esta historia te ha enseñado algo, si te ha hecho reflexionar sobre tus propias cartas no enviadas, sobre las verdades no dichas en tu familia, sobre los secretos que tal vez merecen ver la luz, entonces ha cumplido su propósito. Te invito a que reflexiones sobre las palabras que necesitas decir, las cartas que necesitas escribir, las verdades que necesitas revelar antes de que sea demasiado tarde. No dejes que tus secretos mueran contigo. No dejes que las verdades importantes queden enterradas con tu silencio. Escribe esa carta. Di esas palabras. Revela esa verdad, porque nunca sabes cuándo, ni cómo, ni a quién podría cambiar la vida. Y si recibes una carta inesperada, una verdad que pensabas que permanecería escondida para siempre, recíbela con valentía. Ábrela con corazón abierto. Lee sus palabras con compasión, porque esas verdades, por difíciles que sean, son regalos. Son las piezas que te faltaban para completar tu rompecabezas, para entender quién eres realmente, para conectarte más profundamente con tu historia y tu familia. Como cartero de San Vicente de las Sombras, seguiré entregando cartas.
Entregaré facturas y postales, cartas de amor y documentos oficiales, correspondencia ordinaria que es parte del tejido diario de la vida. Pero ahora, cada vez que sostengo un sobre, me pregunto, ¿qué verdad contiene? ¿A quién cambiará? ¿Qué destino estoy ayudando a cumplir con esta simple entrega? Y camino por las calles de mi pueblo con un nuevo respeto por mi vocación, con una nueva comprensión del poder que tienen las palabras escritas, con una nueva apreciación por el privilegio de ser el mensajero que conecta almas, que revela verdades, que ayuda a completar rompecabezas humanos. El sol ha terminado de ponerse ahora. Las sombras han cubierto completamente el valle, dando paso a la noche. Las estrellas comienzan a aparecer, una por una, pequeños puntos de luz en la inmensidad oscura, y me siento en paz, sabiendo que ayudé a traer luz a oscuridades de décadas, que ayudé a un hombre a encontrar sus raíces, que cumplí con mi deber como cartero de la forma más profunda posible. Mañana me levantaré antes del amanecer. Prepararé mi bolsa de cartero. Caminaré por las calles de San Vicente, entregando correspondencia de puerta en puerta, y estaré atento, siempre atento, a esa próxima carta especial, esa que podría estar destinada a cambiar otra vida, a revelar otra verdad, a completar otro rompecabezas. Porque eso es lo que hacemos los carteros, no solo entregamos papel y tinta, entregamos esperanzas, verdades, conexiones, entregamos las piezas que las personas necesitan para verse completas. Y no hay trabajo más importante, más honorable, más sagrado que ese. Esta es mi historia. La historia de cómo una carta imposible, dirigida a un muerto, terminó cambiando las vidas de los vivos. La historia de amor prohibido, sacrificio, secretos guardados durante décadas y verdades finalmente reveladas. La historia de cómo una familia descubrió una rama perdida de su árbol y cómo ese descubrimiento los hizo a todos más completos, más compasivos, más conectados con su humanidad compartida. Y ahora, esta historia es también tuya. Llévala contigo, compártela, reflexiona sobre ella. Y tal vez, solo tal vez, te inspire a escribir tu propia carta, a revelar tu propia verdad, a completar tu propio rompecabezas antes de que sea demasiado tarde. Porque todos somos carteros, de una forma u otra. Todos llevamos mensajes, verdades, palabras que podrían cambiar vidas. La pregunta es, ¿tenemos el valor de entregarlos? Yo decidí tener ese valor y cambió todo. Gracias por acompañarme en este viaje, gracias por escuchar esta historia hasta el final, y gracias por recordar que en un mundo de mensajes instantáneos y comunicación digital, todavía hay algo profundamente poderoso en una carta escrita a mano, enviada a través del tiempo, llevando verdades que necesitan ser conocidas. Nunca tuve miedo de entregar una carta, hasta aquel día. Pero ahora, después de todo, ya no tengo miedo. Solo tengo gratitud por el privilegio de ser el mensajero, el guardián de palabras, el cartero del pueblo que ayuda a completar rompecabezas humanos una entrega a la vez. Con todo mi corazón y toda mi verdad, esta es la historia que necesitaba contar. Espero que la lleves contigo, que la compartas y que te recuerde que nunca es demasiado tarde para conocer tu historia, para revelar tu verdad, para completar tu rompecabezas. Suscríbete a este canal si quieres más historias como esta. Dale like si esta narración te conmovió. Comparte si crees que alguien más necesita escuchar este mensaje. Y comenta contándome tu propia historia sobre cartas, secretos y verdades que cambiaron tu vida. Porque al final, eso es lo que somos. Historias. Historias escritas en papel, guardadas en memorias, transmitidas de generación en generación. Y cada una de esas historias merece ser contada, merece ser escuchada, merece ser recordada. Hasta la próxima entrega.